Espera un ratito. Bien, este es el práctico número 4. El tema que vamos a analizar es colonialismo, segregación y esclavitud. Con la biografía de Wolf, Europa sin la gente sin historia, entre las páginas 274 y 250, y de cómo Europa desarrolló África, entre las páginas 91 y 110 de Rodney, ¿no? Es un tema interesante de la Cátedra de Historia Social de la Cultura, y es un tema central, justamente, uno de los temas favoritos de los alumnos, que les gusta mucho el tema de la segregación y esclavitud, y es un tema que también les cuesta entender, así como les gusta. Se poetiza mucho con la idea hollywoodense de la esclavitud, y no entran dentro de los conceptos centrales de lo que tratamos de hacer entender de lo que es la esclavitud y cómo funcionó justamente la esclavitud entre los siglos XVII y los siglos XVI, XVII y XVIII. Para arrancar, nos vamos a hacer un poquito al costado y vamos a hablar de un tema que está justamente en los textos de los teóricos en la primera parte, y vamos a hablar de un tema que, porque está englobado justamente del modo de producción, y vamos a ver por qué tiene que ver el modo de producción con la esclavitud, qué tiene que ver el modo de producción de lo que plantea Marx con la esclavitud. Primero vamos a entender qué es el modo de producción. El modo, la palabra tiene modo, por un lado, que es una forma de hacer las cosas, y producción, que es la forma en la cual se producen, ¿no?, las cosas. Entonces, cuando hablamos de modo de producción, Marx la define como la forma en la cual se organiza la producción de bienes, los distintos bienes que garantizan la supervivencia, ¿no?, de una sociedad. Y a través de esa organización se va organizando toda la actividad económica, ¿no?, de un determinado territorio, de una determinada población. Entonces tenemos el modo de producción en la cual vamos organizando una sociedad y vamos organizándola justamente en base a cómo produce, ¿no?, cómo se organiza para producir los distintos bienes que la sostienen económicamente, ¿no?, y que le dan la subsistencia. Ese es el modo de producción. Entonces hay un conjunto de elementos en una sociedad que son bienes y servicios, y a partir de ahí la distribución de estos bienes y servicios que tenemos en el modo de producción en la cual estas sociedades se organizan para producir y para trasladar estos bienes y servicios y llevarlos hacia otras poblaciones o distribuirlos hacia las propias poblaciones. Esto es en el concepto teórico dentro de la estructura social. Esto sucede dentro de todas las sociedades, desde el principio de las sociedades humanas, las primeras sociedades humanas, hasta el día de hoy. Estos modos de producción se van transformando y es lo que vamos analizando, lo que habíamos analizado en un principio desde el trabajo, la fuerza del trabajo, cómo esta fuerza de trabajo se va transformando, se va adquiriendo distintas formas y cómo se va transformando y cómo se va apropiando distintos grupos sociales de esta fuerza de trabajo que se convierte en un elemento sustancial desde un principio para la supervivencia de cada uno de nosotros, ¿no?, y desde el principio de la humanidad. ¿Y por qué analizamos los modos de producción justamente arrancando? ¿Qué tiene que ver con la esclavitud, ¿no? Primero tiene que ver porque justamente lo que planteamos en un principio, ¿se acuerda que habíamos visto los modos de producción, el comunismo primitivo, en el cual las sociedades, ¿no?, las primeras sociedades de cazadores-recolectores en el Neolítico, se organizaban justamente para poder garantizar la supervivencia del grupo y toda la fuerza de trabajo estaba organizada con un solo objetivo, que era satisfacer las necesidades del grupo y garantizar la supervivencia del grupo. Entonces, toda la organización, es decir, todo el modo de producción que tenían estos pequeños grupos de humanos, estaba destinado toda la fuerza de trabajo y la organización para garantizar la supervivencia del grupo. Y esto se ve modificado a lo largo de la historia de la humanidad, cuando distintas sociedades se van organizando y van produciendo distintos bienes y servicios, ¿no?, en sociedades más complejas, en las cuales se establecen ciudades que logran ser ciudades enormes, con un tipo de organización en particular. Y lo vamos a ver porque justamente este modo del comunismo primitivo, también hay otro modo que es el modo de producción asiático, que no lo vamos a analizar en particular, por ahora no lo vamos a analizar, pero sí vamos a analizar el modo de producción feudal, que es un modo que lo estamos analizando de los teóricos, en el cual
la garantía de la producción de los bienes y servicios está realizada a través de la servidumbre. Esta servidumbre que es la que pone la fuerza de trabajo y la que sostiene justamente a toda la estructura feudal, ¿no? El campesino que se convierte en servidumbre, pone su fuerza de trabajo, pone su energía para poder sostener todos los servicios que tiene el señor feudal, ¿no? Tanto para el servicio militar, para la producción en los campos o para el mantenimiento de las distintas estructuras en un territorio manejado por un señor feudal, ya sea por un pariente del rey o por el propio rey, por el territorio mantenido justamente, el territorio controlado, digamos, por un rey y por los señores feudales, en la cual la base de toda esta producción de la fuerza de trabajo es la servidumbre. Y vamos a analizar porque justamente hay una ruptura en este modelo que viene dominando en Europa durante distintos siglos, y que tiene un salto dimensional con la aparición de nuevos territorios, con la exploración de nuevos territorios, contando con África, Asia y América, y la ocupación de estos territorios, donde aparece una gran cantidad de riquezas y también la posibilidad de explotar, ¿no? Porque este es importante. Primero con el saqueo de los españoles, los ingleses y los holandeses y los holandeses, en la cual se empieza a enriquecer todos estos reinos, y aparece justamente un nuevo modo de producción, que es acá donde vamos a pararnos hoy día, que es el modo de producción esclavista. Fíjense cómo saltamos de distintos modos de producción y llegamos a un modo de producción esclavista, en la cual nos vamos a parar en este momento de la historia de la humanidad a ver qué es lo que pasa entre los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? En la cual la humanidad, toda la fuerza de trabajo se transforma centralmente, digamos, la parte central de la producción de las materias primas en el mundo, está sostenida a través de la fuerza de trabajo de los esclavos. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque esta es solamente la introducción. Bien. Y vamos a analizar justamente cómo en este capitalismo que está empezando a emerger en el mundo, aparece este modo de producción esclavista, esta fuerza de trabajo esclava, y vamos a analizar por qué se esclaviza a los africanos y por qué no se esclaviza, digamos, otros territorios, ¿no? ¿Por qué África se convierte, los esclavos negros, los esclavos africanos se convierten en la principal fuerza de trabajo para la producción justamente de los territorios ya ocupados centralmente de América y también de África, en la cual el esclavo se convierte en el motor de la producción que hay durante todos estos siglos. Y vamos a ver justamente cómo se organiza en este modo de producción esclavista, cómo se organiza toda una sociedad comercial en el mundo, centralmente dominada por los europeos. Entonces, primero, ¿por qué África? Es la pregunta. ¿Por qué África? Digamos, si la esclavitud no es algo novedoso allá para el siglo XVI, imagínense, los romanos ya tenían esclavos, los griegos tenían esclavos, los egipcios también habían usado mano de obra esclava para las construcciones, del trabajo más pesado, ¿no? Y distintas sociedades ya habían, digamos, durante las guerras de los cruzados, los cruzados cristianos habían esclavizado a los musulmanes y después los musulmanes esclavizaron a los cruzados y constantemente se iban comerciando distintos tipos de esclavos provenientes de distintos territorios en el mundo, productos, digamos, de guerras o de ocupaciones territoriales en las cuales se esclavizaba a distintas sociedades. ¿Y qué es lo que cambia en este momento? Justamente es lo que hace que se elija a las personas de África, a los habitantes, a los pueblos africanos, como fuerza de trabajo para la producción de los distintos centros de producción agrícolas ganaderos en América y en el resto del mundo. Tras el bloqueo de Constantinopla, este bloqueo que hace que se expanda, hay un boom justamente en la ocupación territorial. Los
portugueses inician justamente, Vasco da Gama inicia un proceso de exploración, digamos, ya había iniciado un proceso de exploración, pero empieza a avanzar más sobre las costas africanas y se encuentra con territorios, bueno, fértiles para la producción de materias primas, e inicia también justamente a través de la instalación de pequeños puertos y de ocupaciones territoriales, inicia justamente la producción en estos territorios de estas materias primas. Uno de los principales productos en los cuales se empieza a hacer los ensayos del uso de mano de obra esclava africana es en las producciones de los cañaverales en el norte de África. Si bien se habían usado mano de obra europea, estamos hablando de la servidumbre europea para la producción, no había suficiente mano de obra, justamente no podían llevarse a toda la servidumbre para la producción exclusiva en estos grandes centros de producción agrícolas, porque, digamos, comenzaron a haber enormes cantidades, cientos y miles de hectáreas en la producción que, si bien se llevaba parte de la servidumbre en un principio, no podían dar abasto, y además la característica de que prestaba servidumbre para el señor feudal, en cierto momento, digamos, cumplía su cuota de servidumbre y se iba, o no le gustaba y se escapaba, o se volvía al territorio europeo. Entonces, esta mano no era suficiente, sobre todo en la cantidad, ¿no? No era suficiente para poder producir en estos campos. A partir de ahí se inicia justamente la experimentación con el uso de esclavos africanos, y es en el siglo ya XVI cuando los ingleses, ¿no?, se encuentran con la posibilidad de comerciar, ¿no?, con los esclavos africanos, ¿no? Una vez captado, ¿se acuerda que habíamos visto en el trabajo anterior? Captado el comercio internacional, los ingleses se hacen de todas las rutas comerciales, se hacen con una gran flota mercante y una gran flota naval que protege estas flotas mercantes, hace el control de todas las rutas comerciales en el mundo, controla las rutas que van a África y que van a América y que van también hacia Asia, China, India, tiene el control total de todas estas rutas comerciales, junto con Holanda también, ¿no?, con la compañía holandesa de las Indias Orientales, llevan adelante este comercio y aparece como uno de los productos, ¿no?, que empieza a producir un nivel de ganancia muy elevado, es el esclavo. El esclavo, que tiene, a diferencia de los otros esclavos que habían existido siglos antes, los esclavos comienzan a ser un objeto de uso para la producción, ¿no? Eso es importante marcarlo. Es una cosa que se usa para la producción. Es decir, a las personas, a los que vivían en África, pueblos africanos, se los convierte en objetos. Dejan de ser humanos, se los cosifica, se lo hace un objeto y se lo captura, ¿no?, se lo lleva hasta, como dice su compañera, a las factorías, se los acumula en las facturas junto con otros productos, ¿no?, y se les sube a barcos en los cuales son comerciados y son llevados a distintos puertos en el mundo para ser vendidos. ¿Y qué es lo que hace también, a diferencia de la esclavitud que había existido, por ejemplo, en Grecia, ¿no?, que si bien había esclavos griegos, los esclavos griegos tenían la posibilidad, por ejemplo, de tener ciertas producciones, digamos, que tenían un lugar donde vivían, producían, podían, a través del permiso de sus amos, hasta llegar a comerciar, ¿no? Pero no eran una cosa, ¿no? Si se los seguía de cierto modo, a pesar de que eran esclavos, ¿no?, se los seguía considerando a cierto nivel, ¿no?, personas. Los esclavos africanos pasan a ser un objeto, una cosa, en la cual hay que mantener, y escríbanlo bien, hay un esquema legal que los convierte justamente en un elemento de producción. ¿Qué es este elemento legal? Hay detrás bancos, ¿no?, que son los que llevan adelante maniobras a través de la inversión de capitales, sectores burgueses, sectores monárquicos.
aseguradoras que aparecen ahora como un elemento nuevo dentro del modelo capitalista, las grandes aseguradoras que garantizan que justamente la esclavitud se convierta en un elemento de comercio legal en el mundo. Y esto es lo que diferencia a la esclavitud del resto de las esclavitudes que han habido siglos anteriores. La legalidad en el comercio internacional es una de las principales características que tiene en este momento, en el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, en el comercio internacional de esclavos. Y esta legalización tiene el único objetivo de explotar la fuerza de trabajo de los esclavos africanos para llevar adelante la producción centralmente en los territorios de Brasil, de Centroamérica y de América del Norte, dentro de nuestro territorio americano, en la cual estos esclavos comienzan a ser usados como fuerza de trabajo para la producción justamente de materias primas, distintas materias primas. Estamos hablando de campos de producción ya de azúcar, de café y, por ejemplo, en América del Norte de algodón, de tabaco, en las cuales se convierte en la fuerza de trabajo central para sostener la producción agrícola y la producción de materias primas que son llevadas centralmente hacia Europa. Dentro de este proceso de esclavización que hay de convertir al esclavo africano en el principal producto de exportación a nivel internacional y el principal producto que produce la mayor cantidad de ganancias, ¿no?, para los sectores comerciales europeos, hay también la esclavitud también en paralelo de los pueblos ocupados, digamos, porque los europeos no solo habían ocupado África, también habían ocupado los territorios americanos, también los esclavizan, digamos. Primero los ocupan, los diezman a través de enfermedades, los matan a través de distintas ocupaciones y distintas guerras que llevan adelante, y los que sobreviven, los americanos, ¿no?, los distintos pueblos americanos, son también inmediatamente esclavizados, ¿no?, y son sometidos para trabajo esclavo, para la producción justamente. ¿Por qué? Porque no fue suficiente digamos, para los españoles, y centralmente para los españoles, ¿no?, haber saqueado enormes cantidades de riqueza, de oro y de metales preciosos y de piedras preciosas del territorio americano, sino que también aprovecharon esta enorme cantidad de territorio fértil, ¿no?, para producir una gran cantidad de materias primas para ser exportadas hacia Europa. En primera instancia, usaron la mano de obra, digamos, la mano de obra esclava de los pueblos sometidos en América. Pero estos pueblos ofrecieron primero un nivel de resistencia que llevó a que justamente haya levantamientos constantes, ¿no? Digamos, los pueblos ofrecieron resistencia, una resistencia que sobrevive hasta el día de hoy, siempre lo remarco, y que hizo que, bueno, que no sean tan viables justamente el uso de los nativos americanos para ser usados dentro de los centros de producción minera y los centros de producción agrícola. Y además de eso, digamos, los esclavistas los obligaban a producir, a trabajar, digamos, 12 horas seguidas, algunos hasta 15 horas, 18 horas en el peor de los casos, y en la cual, bueno, además de sufrir las enfermedades para las cuales no estaban biológicamente preparados, se encontraban hasta a excesivas horas de trabajo, y bueno, y naturalmente, bueno, como nos pasaría a cualquier humano, morían, ¿no?, dentro de los centros de producción, y entonces se necesitaba una mano de obra más resistente, pero además de eso, menos organizada, ¿no?, que les permita llevar con mayor facilidad y sometimiento la producción en los centros agrícolas y en las grandes mineras, ¿no? Entonces,
ahí el texto aclaro una cosa porque me lo ponen en todos los prácticos. Dice, ¿por qué África? Y me ponen esto así, ¿no? Y me dicen claramente, porque los africanos eran trabajadores agrícolas más confiables. Ya desde ya les aclaro que ese concepto, si lo siguen leyendo en el artículo, aclara que justamente es una condición totalmente errónea. Los africanos no eran más confiables ni eran mejores trabajadores agrícolas. Eran humanos y eran personas como cualquier que las que existe hoy en día, nada más que al ser movilizadas, primero, de vivir en un pueblo, en una comunidad, y que de repente caigan cazadores, te secuestren, te lleven a una factoría, te almacenen, luego te clasifiquen por tamaño, por el lenguaje que llevas, y luego te suban a un barco inglés y te llevan a un puerto, ya sea en Brasil o en Centroamérica o en América del Norte, y luego te repartan hacia un centro de producción agrícola, les garantizaba justamente a todo el sistema de producción que estos grupos de humanos ofrezcan una menor resistencia. No era más confiable, sino que, imagínense, si uno que es secuestrado es llevado a otro lugar en la cual se encuentra con gente en la cual no habla el idioma, no conoce sus valores culturales, no puede comunicarse, además está sometido constantemente bajo la fuerza brutal para obligarte a trabajar, digamos, te genera una limitación en la posibilidad de organización y de resistencia para poder levantarte y poder justamente escaparte, ¿no? de los centros agrícolas negreros, y poder justamente volver a obtener la libertad, y además de eso con una imposibilidad total de poder regresar a tus territorios, ¿no? No es que los esclavos muchas historias en las cuales esclavos se han escapado justamente de los lugares donde eran explotados, y después se encuentran con la imposibilidad de poder regresar hasta África, ¿no? Y esto le tenemos que agregar justamente el aditivo del elemento que habíamos analizado anteriormente, que es la legalización, ¿no? Un esclavo, ¿no? Además de ser cosificado, además de ser un elemento de comercio, ¿no? Existían ciertas normas legales que impedían que una persona justamente de color negro pueda caminar libremente, digamos, ya era reconocida como un esclavo, y además de eso existían cuotas justamente de premiación al que capturara a esclavos que se habían escapado de estas fincas explotadoras, y se les pagaba justamente, había un derecho de captura, ¿no? que podía reclamar que capturaba al esclavo, ¿no? Entonces, yo me quiero detener específicamente por esta cuestión legal, porque la explotación de la esclavitud fue un elemento legal durante todos estos siglos. Y lo remarco porque la explotación legal, ¿no? existe también como elemento dentro del modelo capitalista y sobrevive hasta el día de hoy. Es decir, si una explotación, no importa el daño que haga a la humanidad, es legal, está sostenida por las estructuras, ya sea del Estado que esté en ese momento dominando, si ese elemento está legalizado, no importa lo que destruya, no importa lo que explote, no importa lo que haga, pero si es legal, si está sostenido por una estructura que lo convierte en algo legal, está admitido socialmente. Y esto es algo que, si lo repensamos, ¿no? centralmente, puede llevar a desastres, digamos, humanitarios, en la cual la legalidad convierte elementos que van destruyendo a la propia humanidad, ¿no? Su compañera hablaba recién justamente de la frase de Jean Cohen, que sin la guerra no hay comercio y sin el comercio no hay guerra, ¿no? Entonces, fíjense, la guerra tiene elementos legales, ¿no? Si la guerra se convierte en un elemento legal, ¿no? Hay ciertos elementos que están sostenidos por distintos estados, distintos acuerdos internacionales para llevar adelante una guerra. Es decir, matar personas en cierto nivel es legal, ¿no? Entonces parece una locura lo que estoy planteando, pero existe distintos
tratados internacionales esta condición de legalidad para llevar adelante la matanza de personas a través de una guerra justificada, ¿no? Está justificada legalmente, bueno, puedo bombardear porque está legalmente admitida que puedo bombardear tal país y puedo llevar adelante la invasión de un territorio. Esta legalidad en este momento comienza a ser un elemento particular y es uno de los elementos centrales del modelo capitalista, ¿no? Que lleva adelante posteriores explotaciones en la humanidad, ¿no? Ya lo vamos a ver ya en el siglo XIX, la explotación de la clase obrera, cuando se hace el salto industrial, ¿no? En la cual se legalizan todas las formas de explotación en el siglo XIX, el siglo XX, y hasta nuestros días, en las cuales las distintas formas de explotación se convierten en un elemento, si está legalizado, se puede llevar adelante la explotación de una persona. Bien. Hay un elemento también en paralelo con la legalización, ¿no? Que tiene que ver con elementos que sobreviven, ¿no? Desde ese momento, si bien la esclavitud posteriormente es abolida por distintas naciones, vamos a ver por qué justamente es abolida, pero hay elementos que sobreviven, que son elementos que son sostenidos en un momento con la legalización, que es la segregación racial, en principio, ¿no? Estamos hablando de que si el grupo racial, ¿no? Se habla en elementos del siglo XVI, XVII, XVIII, sabemos que las razas no existen, ¿no? Pero la segregación racial, es decir, al grupo, si vos perteneces a un grupo étnico de origen distinto que no sea el europeo está, bueno, ciertamente, de cierto modo, legal, tiene la posibilidad legal de segregarte, discriminarte. La discriminación también es un elemento legal, ¿no? Para esta época, ¿no? La deshumanización del sujeto también es un elemento legal. Me estoy refiriendo al esclavo, ¿no? Que puede ser explotado, ¿no? Puede ser violado, puede ser secuestrado, puede ser obligado a trabajar hasta casi morir, y de hecho algunos trabajaban hasta morir, ¿no? Sin tener acceso a ningún tipo de derecho ni ningún tipo de posibilidad de ser considerado un ser humano. Y esto es lo que hace la diferencia justamente a partir de la legalidad, justamente lo que, por decir, no la diferencia, sino que empareja a partir de la legalidad, ¿no? Estos elementos que, posterior a la caída de la abolición, cuando la esclavitud deja de ser algo legal, estos elementos, que es la segregación racial, la discriminación, la deshumanización del sujeto, son elementos que sobreviven en los posteriores siglos y que siguen sobreviviendo, ¿no? Hasta en algunos grupos sociales hasta el día de hoy, ¿no? Que son elementos que si bien no son legales, pero siguen estando presentes en distintas sociedades. Entonces, tenemos, por un lado, este modo de producción, un modo de producción esclavista, que lo dice Marx, ¿no? Un modo de explotación en la cual la fuerza de trabajo esclava es usada para producir la mayor cantidad de bienes en el comercio internacional, bienes de materias primas en el comercio internacional. Y acá empieza a elaborarse los elementos principales, estamos viendo, del modelo capitalista. Acá se van armando, ¿no? Los grandes capitales, la aparición de las coronas, que son las que van apoyando al comercio internacional de esclavos, y son centralmente, hay que caracterizarlo porque son los europeos los que controlan y los que llevan adelante el comercio internacional de esclavos, ¿no? Tanto sectores burgueses, sectores de la corona, sectores feudales, financian toda esta estructura de esclavitud en el mundo, ¿no? La esclavitud, hay una organización del comercio internacional a través de esclavos, y el esclavo se convierte en uno de los bienes más preciados y uno de los bienes que produce mayor ganancia hacia los estados europeos. Ahí en el texto, a ver, vamos a pasar casi al final, habla de un barco que se llama, irónicamente, el Jesús se llama, es uno de los barcos negreros más importantes de Inglaterra, capitaneado por un capitán se apellidaba Hawkins, ¿no? Y que hace una expedición a África, ¿no? Intercambia productos europeos
con esclavos africanos, carga esclavos africanos, los lleva a distintos puertos americanos y los comercia y los intercambia. Y es tanta la riqueza que regresa a Inglaterra, y es esta la parte que justamente quiero resaltar, es tanta la riqueza que regresa a Inglaterra que la reina Isabel, ¿no? Bueno, que se queda con parte de esta riqueza, lo nombra caballero a Hawking, ¿no? Un barco negrero, un capitán negrero, que logra tanta riqueza que la reina, bueno, le dice: gracias por toda la riqueza que me trajiste, te nombro caballero por haber saqueado a pueblos enteros en el mundo. Esto, fíjense, es un elemento en el cual la riqueza dentro de este modelo capitalista, ¿no?, la rápida riqueza y poder obtener en un viaje expedicionario de algunos meses o algunos años una enorme riqueza, se convierte justamente en uno de los factores por el cual el comercio internacional de esclavos es la base justamente del modelo capitalista, en la cual se capitaliza, me refiero a que se acumula la mayor cantidad de riqueza en manos de los europeos, y son los que llevan adelante la implementación posterior justamente del modelo capitalista en el mundo. Y es también lo que explica por qué se da la revolución industrial en Inglaterra centralmente. ¿Y por qué Inglaterra? Inglaterra tenía bajo su control todo el comercio de esclavos en el mundo, ¿no? Inglaterra se hace de leyes en las cuales controla la producción de esclavos en África, la captura a través del intercambio comercial. Y hay una parte que también hay que remarcar. Hay pueblos africanos que se dedican a la cacería de otros pueblos africanos para esclavizarlos. Los transportan, primero los capturan y los llevan a los acumulan en los puertos, los sostienen, los alimentan, hasta que son cargados, clasificados y cargados a un barco. A partir de ahí se hace cargo justamente se hace cargo las empresas inglesas, y llevan adelante todo el comercio y la venta y el intercambio del esclavo por otros productos en los distintos puertos del mundo. Pero también estos pueblos africanos se ven justamente controlados por estas grandes empresas de esclavistas africanos, ¿no? Estas grandes empresas inglesas. Es decir, que todo el comercio internacional de esclavos es controlado por europeos. Hay un tratado que es el Derecho Internacional de Alta Mar, que es un tratado que se firma, digamos que lo firman los ingleses, ¿no? Con otros pueblos europeos, en la cual se habla sobre la legislación internacional sobre el comercio de esclavos en el mar. No invitan a ningún pueblo africano a discutir sobre este tratado. Centralmente son leyes en las cuales, por ejemplo, Inglaterra se garantiza el control primero de todos los puertos, del comercio, de la venta, de la extracción de esclavos, y además de eso se garantiza que los pueblos africanos no produzcan naves, es decir, no produzcan barcos que puedan comerciar, justamente porque, digamos, existe la posibilidad de que, una remota posibilidad, ¿no?, pero existía la posibilidad de que algún pueblo africano lograse desarrollar algún barco, algún buque, y pudiese llevar los productos justamente, los esclavos, hacia otros puertos a poder comerciar. Bueno, esto también es impedido por estos tratados, que son tratados internacionales, tratados legales, en las cuales los europeos se garantizan que todo el comercio y toda la riqueza que se produzca con el comercio de esclavos sea llevado adelante por europeos y controlados por europeos, ¿no? Entonces, hay una frase interesante que dice Rodney, que se la leo, ¿no? Dice: la esclavitud sirvió para la acumulación inicial del capital, ¿no? Pero termina siendo esta acumulación inicial de capital en cierto momento demasiado rígida para llevar adelante
el desarrollo industrial, porque la mano de obra esclava se convierte en un elemento no rentable para la producción del modelo capitalista industrializado. Y esto es lo que hace que el modelo de la esclavitud, que sobrevive durante 300 años, decaiga, ¿no? Ya la rentabilidad del modelo capitalista no puede ser sostenida por la mano de obra esclava. Y es ahí donde se inicia el proceso de abolición a nivel global de la esclavitud. ¿Y quién es la nación que lleva adelante y levanta las banderas abolicionistas en el mundo? Inglaterra. Inglaterra, que había sido durante 300 años el principal exportador y controlador de todo el comercio mundial de esclavos, se convierte en el principal abolicionista de la esclavitud, ¿no? Y propaga las ideas del abolicionismo en el mundo para que la esclavitud se detenga, ¿no? Pare el comercio internacional de esclavos, en favor justamente del modelo de producción, que es el que hace ya un modo de producción capitalista ya establecido en Inglaterra con la revolución industrial, en la cual el modelo de esclavitud no produce las ganancias y no produce la rentabilidad, es un término que hasta el día de hoy se usa muchísimo, ¿no? Dentro de los grandes sectores capitalistas. No puede sostener el modo de producción esclavista la rentabilidad dentro del modelo industrial, ¿no? Porque el esclavo es un objeto que hay que mantener, ¿no? Hay que darle, si bien el esclavo puede ser explotado hasta morir, pero hay que garantizarle ciertos elementos básicos para poder que sobreviva, ¿no? Hay que darle comida, hay que darle un lugar para que pueda descansar, y medianamente hay que sostenerle la salud para que pueda seguir produciendo, ¿no? Porque es un objeto que tiene que seguir produciendo. Pero dentro del modelo de la ganancia capitalista, la rentabilidad que da tener un modelo industrial es superior a la que da el modelo esclavista. El esclavista da pérdidas dentro del modelo, justamente en este nuevo modelo establecido por el capitalismo. El esclavo ya no es rentable. Y este es uno de los motivos por el cual la esclavitud es abolida. ¿Por qué no es rentable el esclavo? Porque vos le tenés que, además de sostenerlo al esclavo, tenés que darle todas estas condiciones básicas, ¿no? Alrededor de eso tenés toda una estructura para sostener esta producción. Tenés gente que controla, digamos, a los esclavos para que vayan a producir, ¿no? Tenés capataces, ¿no? Tenés herramientas agrícolas básicas que proveerles, y todo esto lo sumás al costo de producción de la materia prima. Este costo termina siendo muy elevado para justamente el modelo industrial. En el modelo industrial esto se elimina totalmente y es la máquina la que produce, y la máquina, ya una vez puesta en ejecución, es decir, una vez que se ha invertido el capital en la máquina, ya la máquina produce solamente ganancias, ¿no? Y no hay costos que agregarles constantemente. En el sistema de esclavista hay costos, porque el esclavo se enferma, se muere, y hay que cambiarlo, hay que reponerlo, y obtener un esclavo es también costoso, ¿no? Los esclavos dentro del modelo de producción, por ejemplo, en los campos algodoneros de Estados Unidos, el esclavo es un elemento bastante caro, ¿no? Habrán escuchado historias de los grandes productores de algodoneros de Estados Unidos, por ejemplo, el tío Sam, que era uno de los grandes esclavistas de los Estados Unidos, logró tener aproximadamente 100, 110, 120 esclavos dentro de su producción, ¿no? Eran elementos muy valiosos y caros para poder sostener. Imagínense, eran tan caros que, por ejemplo, que una vez, cuando en Nueva York se inicia, ya, digamos, cuando todavía está presente la esclavitud, ¿no? Se inician se empiezan a cavar los socavones que empiezan a conectar los distintos espacios de la ciudad, en los cuales después se convertirán en las vías de tren, en los subterráneos. Estos grandes túneles no son hechos por esclavos, ¿no? Sino que son hechos por mano de obra irlandesa, asalariada,
que es más barata que el esclavo. Entonces hay una comparación del valor que tiene un esclavo frente a la mano de obra asalariada. Entonces fíjense que ya acá se empieza a ver la diferencia. El costo de sostener un esclavo es superior al costo de mantener una mano de obra asalariada. Esto también es uno de los elementos que hace que justamente la esclavitud sea abolida, ¿no? Sostener un esclavo es muy caro, diría, ¿no? Un capitalista. No podemos sostener un esclavo, no podemos sostenerle todo lo que se le da al esclavo, que es casi nada, ¿no? Que, digamos, que es apenas un poco de alimento y un lugar para dormir. Pero eso son bienes y son valores que no los puede sostener dentro del modelo capitalista. Se tiene que pasar a una mano de obra mucho más barata, que es la mano de obra asalariada, en la cual solo se le garantiza un salario. Y después todo el resto ya no es sostenido, digamos, ¿no? El asalariado se tiene que sostener con su salario, tiene que garantizarse su salud, su alimentación, el lugar para poder vivir, bueno, y tiene que garantizarse todo para poder trabajar. Y lo único que tiene es la fuerza de trabajo, justamente, que recibe a cambio de esa fuerza de trabajo un salario que, como bien sabemos todos hasta el día de hoy, el salario, el sueldo, como le decimos, no alcanza para poder sobrevivir, ¿no? Todo esto lo sabemos claramente porque lo vemos hoy día en nuestro país, lo que nos sucede. A nadie, creo que ni sumando todos los salarios familiares estamos llegando a cubrir lo que se llama la canasta básica, ¿no? Entonces fíjense cómo se ha convertido el modelo esclavista, el modo de producción esclavista, el modelo capitalista, en la cual justamente la transformación es obligada, ¿no? Casi por sostener el elemento central que es la rentabilidad del modelo capitalista. Hay una frase interesante también de Rodney, que se las voy a leer, que dice, África, los pueblos africanos ayudaron al desarrollo de Europa y Europa ayudó al subdesarrollo de África, ¿no? Inversamente. Profe, Sí, Joaquín. una pregunta. O sea, el sistema esclavista también se lo puede, o sea, se lo considera también insuficiente porque el esclavo no estaba especializado en cierta actividad productiva. Claro, claro, sí, sí, sí. El esclavo carece de capacidades técnicas, ¿no? para poder llevar adelante una producción especializada, que es distinta que la clase que el obrero. El obrero tiene una calificación, un cierto nivel de calificación, y de acuerdo a ese nivel de calificación recibe un salario, digamos, el ABC de lo que vivimos, ¿no? Si hay una persona que tiene mayor conocimiento que otra, recibe un salario mayor, ¿no? Una persona que tiene una menor calificación, un menor conocimiento, una calificación técnica o unas menores capacidades para llevar adelante la ejecución de una tarea, recibe un salario menor, ¿no? Entonces, esto está dentro del modo de organización que tenemos hoy en día, ¿no? El esclavo, la única capacidad que tiene el esclavo es poder agarrar una herramienta básica, una azada, un pico, y ir al campo y mover la tierra, ¿no? Y plantar, ¿no? Producir y plantar. Hay grupos que están organizados justamente para la producción de los almácigos, de las plantitas, ¿no? Que son los almácigos, donde se pone la semillita y nace la plantita, y cuando está ya la plantita a cierto tamaño, otro grupo de esclavos, ya una vez despejado el terreno, ablandada la tierra, ¿no? Va poniendo estas plantitas en el terreno, y otro grupo de esclavos son los que llevan adelante justamente el cultivo, ¿no? Y el riego y la crianza de estas plantas hasta que ya la planta entra en una etapa productiva, que ya que se puede cosechar, y van todo el grupo de esclavos a realizar la cosecha y la clasificación de los productos, ¿no? Y de ahí, a partir de ahí, se los embala y se los lleva a los puertos. Bueno, todo eso tiene un costo, y en la cual el esclavo no está especializado, ¿no? Y además no se lo puede especializar tampoco, porque justamente si se le da capacidades técnicas, se le tiene que
se le tiene que enseñar ciertos elementos, se le tiene que enseñar un lenguaje primero para poder comunicarse, para poder entender, y después se le tiene que, con esa capacitación, también se le tiene que otorgar ciertos valores, ciertos derechos que no se les puede otorgar dentro del modelo de producción esclavista, ¿no? Que solamente el esclavo está para la producción agrícola, ¿no? No hay una especificidad técnica. Por eso, justamente en el modelo industrial, con la revolución industrial que sucede en Inglaterra, la especialización técnica se convierte en un valor fundamental. Justamente la especialización técnica hay dentro de los grandes galpones donde se produce las grandes hilanderías, donde están las grandes maquinarias, hay calificación técnica para justamente el operador de las máquinas recibe un mayor salario que aquel que solamente está debajo el engrasador, que era el que iba con un balde y grasa engrasando los engranajes para que las maquinarias sigan funcionando, recibe un menor salario, igualmente que las mujeres y los niños reciben menor salario que el técnico que esté especializado en el manejo de esas maquinarias. Esto cambia, ¿no? el modelo de producción, porque también cambia la organización y la forma de trabajo. En el modelo esclavista, la organización está dada justamente por el dueño de los esclavos, ¿no? Y es el que determina todo, ¿no? Todo lo que se va a hacer, todas las tareas que se van a realizar son determinadas justamente por el dueño de la plantación. Y también el dueño es el que tiene que garantizar justamente la venta de estos productos. Entonces, digamos, se encarga de casi todas las etapas de la producción. Esto cambia con el modelo industrial, en las cuales hay determinados niveles de tareas que se van realizando y la producción está organizada en distintas etapas. Hay uno que produce y hay otro que se dedica al comercio de esos productos y otro que se dedica al transporte de esos productos. Hay una organización muy distinta y los niveles de ganancia y los niveles, digamos, sobre todo de costos, de esta rentabilidad de la que lo estoy hablando, son menores. Bien, lo que estaba hablando es esto de cómo Europa, en un proceso de 300 años, lleva adelante. Yo le quería mostrar un video, a ver si lo podemos ver. ¿Dónde estoy? Acá, bien. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Esta quiero compartir. Bien. Ahí. Bien. Ahí ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Bien, bien. Bueno. A ver si pueden ver, fíjense. Sí se ve, ahí les voy a profe. poner el enlace para que vean. Vamos a tratar de ponerlo desde el principio. Desde 1545, cómo se lleva adelante el comercio internacional en manos de los europeos. Es un video que dura unos minutitos y vamos a ver cómo justamente las líneas de comercio, fíjense, esos puntitos que van apareciendo, son los barcos que van iniciando el comercio, y cómo para el siglo ya XVI empieza a aumentar. Esto es solamente el comercio de esclavos, ¿no? Cómo se va llevando millones de personas que son secuestradas de sus territorios. Y ya para el siglo XVII es, digamos, el comercio internacional de esclavos se convierte en el comercio principal, ¿no? El producto principal que se comercia en el mundo. Ya para 1600, ya cerca del 700, fíjense a dónde van todos los barcos negreros. Todos estos puntitos son los barcos negreros, a dónde van. Centroamérica,
lo que es Brasil y lo que es América del Norte. Son los principales lugares a donde se llevan adelante el comercio de esclavos en el mundo. Fíjense, en el 700 el nivel de comercio que había con los barcos esclavistas, ¿no? Y todo controlado centralmente en manos europeas. Centralmente por ingleses, también portugueses y holandeses, pero centralmente ingleses. Fíjense, cada barco iba cargado, imagínense, de cientos de esclavos, ¿no? Que eran llevados en unas condiciones terribles, de hacinamiento, llevados atados de pies y manos, acostados en el piso, en la bodega del barco, apilados uno al lado de otro, como se hace en el comercio hoy en día, cuando uno compra las cajas de los camiones llenos de productos. Bueno, también en este momento son transportando como objetos. Fíjense, para 1900, y después, bueno, ya llega la revolución industrial y se empieza a limitar el comercio de esclavos. Fíjense cómo queda solamente en el comercio de Brasil y lo que es África, porque Brasil recién para 1860 recién se termina de abolir la esclavitud. Bien. Ya les voy a dejar el enlace. No. Bien. Eso es justamente como para que ustedes tengan una idea de cómo se lleva adelante durante estos siglos la cantidad de esclavos, ¿no? Además de los discursos para poder mantener esta deshumanización, ¿no? de las personas, porque se tiene que sostener, y para uno le parece una brutalidad que agarren a niños, a mujeres y a hombres, los secuestren, los desnuden, los aten con cadenas y los carguen a un barco y los tengan hacinados, viviendo entre justamente hacinados, tirados en el suelo, en medio de sus heces, en medio de su orina, durante los meses que duraba el transporte en el barco, siendo alimentados únicamente con lo mínimo y lo básico para que no se muriesen, ¿no? Y si se morían, también existía un sistema legal, digamos, yo lo había dicho, las aseguradoras se garantizaban que los barcos, que las compañías que contrataban este comercio de barcos pudiesen reclamar justamente un seguro a las aseguradoras por la pérdida que habían tenido durante el viaje. Estaba ya calculada también esta pérdida, justamente de que un porcentaje de esclavos se muriesen durante el transporte, ¿no? Esto era un comercio legal y brutal, ¿no? Que es lo que también lleva que, por ejemplo, en América del Norte se lleve adelante el proceso de abolición, ¿no? Que se inicie, ¿no? Con los grupos abolicionistas, ¿no? En contra de la producción esclava. Hay un barco que el capitán se da cuenta que el valor de los esclavos antes de llegar a puerto, ¿no? Había caído, y entonces hace el cálculo de la rentabilidad y decide que, bueno, que es más rentable que los esclavos estén muertos. Entonces agarra y los tira por la borda a todos los esclavos y los mata, ¿no? Y entonces llega al puerto y dice que había tenido, en el barco había sufrido una enfermedad, una peste, y que había diezmado a toda la población, digamos, de esclavos. Y entonces decide hacer el papeleo e ir a reclamar a la aseguradora el cobro por la pérdida que había tenido. Bueno, esto después, con investigaciones que realiza la aseguradora, determina que no había habido una peste, sino que los esclavos habían sido tirados por la borda, ¿no? Y que había un intento de estafa y de engaño a la aseguradora de parte de este capitán. Bueno, esto
sale a la luz en los medios locales estadounidenses, centralmente de Nueva York, y muestra justamente la brutalidad con la que se trataba a los esclavos, ¿no? Imagínense tirar por la borda y matar a más de 100 esclavos, ¿no? Solamente con el objetivo de poder obtener la ganancia que lo que buscaban estos barcos negreros, ¿no? A través del cobro del seguro. A partir de ahí ya venía, digamos, ¿no? Un proceso en contra de la esclavitud en Estados Unidos. Es como la gota que rebalsa el vaso, y el movimiento abolicionista de la esclavitud, que se vuelve más fuerte en Estados Unidos, y inicia justamente una lucha legal que lleva adelante que en Estados Unidos, centralmente en el norte de Estados Unidos, se lleva adelante la abolición de la esclavitud. Esto es una parte, ¿no? Porque la otra parte que explica centralmente por qué se lleva adelante la abolición de la esclavitud en Estados Unidos es justamente que Estados Unidos, el norte de Estados Unidos, quería pasar a ser, a seguir el modelo industrial de Inglaterra, ¿no? Llevar adelante un proceso de industrialización, y los sectores burgueses del norte de Estados Unidos no pueden seguir con el modelo de esclavitud porque ya no les da la rentabilidad y no pueden implementar el sistema industrial de la revolución industrial que había pasado en Inglaterra. Entonces necesitan también llevar adelante el proceso de abolicionismo. Los del sur, ¿no? los productores del territorio centralmente de Florida, de Arizona, no, perdón, de Florida, bueno, en el sur de Estados Unidos, de Kentucky, perdón, no me acordaba. Van en contra de este modelo, ¿no? Porque quieren seguir sosteniendo justamente el modelo de producción esclavista. Bueno, y eso lleva adelante un enfrentamiento que es la famosa guerra norte-sur en los Estados Unidos, que habrán visto miles de historias y películas en las cuales se enfrentan dos modelos de producción y gana justamente el modelo de América del Norte, que es el modelo de abolicionista e industrial, y que obliga a los del sur a llevar adelante la abolición de los negros, ¿no? Que una vez los esclavos libertos, ¿no? Que son liberados de los campos de explotación, encuentran nuevos modos, justamente los sectores burgueses, de poder seguir explotándolos. No es que los liberan y dicen, bueno, el esclavo tiene derechos y puede obtener todos los bienes necesarios para llevar adelante su supervivencia. No, sino que los liberan y son totalmente pobres, ¿no? Que sigue siendo gran parte del sur de los Estados Unidos gente negra, con un nivel muy elevado de pobreza, que se sigue sosteniendo hasta el día de eso, ¿no? No ha cambiado en más de 200 años, y que son estos sectores negros empobrecidos que muchos, fíjense, tienen que volver a trabajar para sus antiguos dueños esclavistas, ¿no? Porque no encuentran trabajo y tienen que vender su fuerza de trabajo, ya no como esclavos, sino como asalariados, en condiciones peores, en las cuales tienen que vender su fuerza de trabajo, pero ya no tienen las garantías ni la seguridad que le ofrecía el esclavista, ¿no? Las mínimas garantías, las papérrimas garantías que le ofrecía un lugar para dormir y un poco de comida. Eso ya no lo tienen, sino que tienen que vender su fuerza de trabajo y tienen que garantizarse el resto, los esclavos. Esto les pasa a una gran cantidad de esclavos negros que terminan viviendo en la miseria y en la pobreza durante los siguientes siglos, ¿no? Pues Estados Unidos, fíjense, hasta la segregación racial, hasta el día de hoy, ¿no? Que siguen todavía los enfrentamientos con los sectores de la gente negra, que todavía son racialmente discriminados, ¿no? Lo que les había dicho, esta segregación racial, esta discriminación, esta deshumanización y esta discriminación legal que está presente durante los siglos XVI, XVII y XVIII, sigue permaneciendo a pesar de que es llevado adelante el proceso de abolición de la esclavitud. La discriminación sigue siendo un elemento que sobrevive, ¿no? Hasta nuestro día. Habrán visto las luchas que hay en Estados Unidos con
la policía que ataca brutalmente a la gente por ser gente negra, ¿no? Habrán visto también en las películas, ¿no? Si han visto alguna película en Hollywood, que siempre hacen el chiste que si te hacen una película de aventuras o de ciencia ficción, nunca se hace el negro extra porque todas las películas te matan, ¿no? Lo cual durante los años 80 y 90 pasaba en todas las películas. Si eras el extra negro que trabajaba ahí, que estaba el actor principal, siempre te terminaban matando. Bueno, y eso tenía también una explicación, ¿no? De por qué siempre era el negro el que moría en las películas, ¿no? Esto tiene que ver justamente con esta discriminación que todavía está presente en el cine y en muchos medios de comunicación, ¿no? En Estados Unidos. Existe todavía esto. Bueno, creo que hasta acá estamos llegando, a ver, ¿qué hora es? 9:25, bien. Vamos a cerrar este capítulo. Hay una parte que también tenemos que hacerle cargo a este modelo de producción esclavista, que es a los sectores africanos. Hay pueblos africanos que son los que se dedican a la captura, a la caza y captura de otros pueblos africanos para convertirlos en esclavos. Uno de estos, de los más famosos que hay dentro del territorio africano, es el rey del Congo, ¿no? El rey del Congo, que es uno de los principales cazadores, ¿no? que lleva adelante una guerra con otros pueblos para esclavizar, unas guerras que son también apoyadas por los europeos, ¿no? Que son en parte, los europeos le proveen los elementos necesarios para tener ventajas sobre los otros pueblos. ¿Cuáles son estos elementos necesarios? Y le dan fusiles, le dan armas de hierro, le dan tecnologías para que puedan seguir produciendo esclavos, ¿no? El rey del Congo se convierte en uno de los principales productores de esclavos dentro de África. Esto también hay que remarcarlo porque este modelo justamente de asociación con los pueblos africanos, ¿no? Para poder sostener la explotación que hay de la mano de obra esclava y de la captura y del sometimiento de los pueblos africanos en manos de otros pueblos africanos, es también organizado por los europeos. Y este modelo es también uno de los elementos que se sostiene en el modelo capitalista. Sobrevive hasta el día de hoy, ¿no? La enemistad entre los distintos pueblos africanos es sostenida también por distintos modelos, distintos cosas. Han cambiado los actores, pero la idea sigue siendo la misma. Que estén enemistados garantiza de que sea más fácil someterlos. Idea básica del modelo capitalista que sobrevive hasta el día de hoy. Esto también se convierte en una parte central del comercio, porque los europeos llevan, en cierto momento, empiezan a darse cuenta de que hay un gran potencial de comercio con estos pueblos africanos y le empiezan a llevar todos estos productos que no son vendibles en Europa. Estamos hablando de espadas, fusiles viejos, telas que ya están pasadas de moda en Europa, distintos elementos que ya no pueden ser incorporados dentro del mercado europeo, se los transporta hacia el territorio, hacia las costas africanas y son intercambiados con personajes como el rey del Congo, y que a cambio de estos productos les entrega esclavos africanos, ¿no? Entre uno de los tantos productos, también hay productos como el marfil, oro, diamantes, plátano, café, azúcar, distintos productos que son intercambiados junto con los esclavos. Pero el producto más valioso de todos, el más valioso, es el esclavo, en este momento, que es el que produce la mayor cantidad de riqueza. Y para ir cerrando, es justamente, tal como dice Rodney, la esclavitud sirvió justamente para esta acumulación inicial del capital, y es esta acumulación de toda esta riqueza que se queda en manos de los europeos, el comercio de esclavos, el comercio internacional, el intercambio, la venta, la compra, todo el comercio que tiene que ver con los esclavos y todos los productos que son intercambiados con los esclavos, toda esta riqueza es acumulada por los europeos. Y esto es justamente lo que hace que los europeos puedan dar un salto, ¿no? Hacia la revolución industrial y puedan llevar adelante este cambio del modelo de producción a nivel mundial. Y son los propios europeos los que se dan cuenta que el modelo esclavista no puede seguir funcionando en el modelo capitalista ya establecido. Entonces son los que se dedican también
primera instancia, a llevar adelante la esclavitud, y en una segunda instancia, ya en el periodo industrial, a la abolición, a obligar a la abolición de la esclavitud en el mundo. Entonces, fíjense cómo habíamos visto en un principio cómo los europeos se habían empezado a quedar con una gran cantidad de conocimiento, una gran cantidad de riqueza, con la ocupación de los territorios, con la riqueza de estos territorios. Además de eso, comienza con la explotación de la mano de obra esclava, y esto es lo que va explicando de por qué los europeos acumulan una gran cantidad de riqueza que hasta el día de hoy la sostienen, ¿no? No es que la riqueza se ha desvanecido, es tanta la riqueza que todavía la siguen sosteniendo. Y son los elementos básicos que se van estableciendo en el comercio internacional, los bancos, ¿no? Ya los bancos se establecen como un elemento de intercambio, ¿no? En el modelo capitalista, son los bancos como lo conocemos hasta el día de hoy, siguen existiendo. Las empresas aseguradoras que aseguran justamente que este comercio siempre produzca ganancia, ¿no? Los grandes capitales burgueses, asociados justamente con el financiamiento y la protección de las distintas coronas, que también son los elementos básicos del modelo capitalista. Hasta el día de hoy, digamos, existen, ¿no? Las coronas, ustedes saben, está la reina de Inglaterra, está el rey de España, está el rey de Holanda, el rey de Bélgica, el rey de Suecia. El rey de Italia, bueno, creo en 1936 que lo liquidan. No, en el 30 ya estaba out el rey de Italia, es decir, ya no podía funcionar más como rey. Bueno, pero las otras coronas existen, ¿no? Siguen existiendo, ¿no? Y siguen en sociedad con estos modelos burgueses, ¿no? Y por último, los sectores, los reyes africanos, estos como el rey del Congo, estos grupos que también se dedican a la captura y a la producción de esclavos, ¿no? Y bueno, justamente con el comercio internacional controlado por manos de los europeos, de los portugueses, los holandeses y los ingleses, centralmente los ingleses, son los que llevan adelante uno de los saqueos humanos más grandes vistos en la humanidad, ¿no? Nunca la humanidad, si bien había pasado grandes lapsos de enfrentamiento entre distintos pueblos, es en estos 300 años donde se ve uno de los peores saqueos, ¿no? Y una deshumanización más grande vistas en la humanidad. No se puede calcular hoy en día exactamente cuántos son los millones de esclavos que se sacaron de África. Estamos hablando de mujeres, niños y hombres que fueron sacados, sometidos, obligados, violados y llevados a un punto extremo, ¿no? Un caso más aberrante que hay en la esclavitud lo hicieron los portugueses, ¿no? Que son los que inician con este proceso de producción de esclavos y son los que terminan llevando al extremo la producción de esclavos. Por ejemplo, en el territorio de Brasil se hacen granjas de producción de esclavos. ¿Qué son granjas de producción de esclavos, ¿no? Se ponen a mujeres negras africanas que son violadas constantemente, ¿no? Por portugueses, las violan para que puedan quedar embarazadas y puedan producir esclavos. Es un sistema brutal de producción, un sistema organizado, ¿no? por los dueños de las haciendas esclavistas en Brasil, y que pensar solamente en esas situaciones, ¿no? En las cuales las mujeres son violadas constantemente, ¿no? Para que puedan parir esclavos y poder así garantizar la producción y aumentar la venta de esclavos, es una aberración que hoy en día, digamos, nos enloquecería, ¿no? Con el proceso de deshumanización extremo que hubo. Pero bueno, estos son casos que pasaron, ¿no? En Estados Unidos también hubo constantes violaciones hacia los esclavos, matanzas, sobre todo persecuciones, ¿no? Y cacerías. Por ejemplo, hay un caso en el cual los nativos Cherokee, que son los que más ofrecen resistencia hacia los colonos estadounidenses, llegan a hacer un tratado en la cual se les garantiza a los Cherokees que si atrapan un esclavo que se escapó, les van a dar un fusil. Entonces, un fusil por un esclavo para los Cherokees. Entonces, fíjense los tratados que hubo con pueblos nativos también en Estados Unidos, en la cual, digamos,
el nivel de sometimiento que hay hacia las personas de origen africano, ¿no? Y que a pesar de que ser abolido, repito, ¿no? Y de tener todo un marco legal de explotación, ¿no? Que es un elemento central dentro del modelo capitalista, ¿no? El marco de explotación legal, ¿no? Que convierte cualquier hecho, por más aberrante que sea, en legal, digamos, está permitido, a eso me refiero con la legalidad, está permitido hacerlo, a pesar de ser abolido, sobreviven, y lo vamos a analizar también cómo estos elementos que ya no son de origen legal, ¿no? Sino que son la segregación racial, la discriminación, la deshumanización de las personas de origen africano, es llevada adelante en los siguientes siglos. Bien. Hasta acá llegamos, voy a parar la grabación con el trabajo práctico 4, sí, hasta acá llegamos.